Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron y le adoraron. Pero algunos dudaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el Padre Rubén Risco. Bienvenido al programa 119. Vamos a ver qué dice Oscar Ritaldo. Buenos días, les saluda en este domingo de la Santísima Trinidad el Padre Cristian Juárez. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, se puede llamar así, al misterio central de nuestra fe, porque nosotros creemos en Dios, que es uno, como dice hoy día la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, pero no solitario, sino en tres personas. Yo recordaba que cuando hice mi primera comunión, mi bautizo, yo me bauticé a los 7 años, y esperando al padrino. Y me mandaron a prepararme para el bautizo, y me dieron un librito, que es el Catecismo Menor, aquella época, de Bruño, y ahí había y había un rostro, y había un rostro de Jesús, un Jesús así, buen pastor, chiquito. Y entonces, la primera pregunta, lo que la comenzaba, era: dime, hijo, ¿cuántos dioses hay? Esa era la primera pregunta. Y entonces el que respondía: un solo Dios Padre. Muy bien. Ahora, ¿cuántas personas hay? 3, Padre. Muy bien. ¿Cuáles son? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, esa era la primera pregunta del catecismo, porque nos lo teníamos que aprender de memoria y repetirlo, ¿no? Y es clave, pues, porque si uno no tiene bien en claro lo primero, pues, que es cuántos dioses hay y cuántas personas hay, entonces uno no sabe lo que viene en el futuro. Es como dice Jesucristo, ¿no? La piedra angular de una casa, ¿no? ¿Cómo se llama? En el tiempo de Jesús no se construía las casas con cemento, con fierro, porque no había. Entonces, ¿qué se buscaba para levantar una casa? Una piedra, una roca, porque todo era desierto, todo era movible, ¿no? Entonces, si uno dice, si alguien pone su casa sobre la arena, se viene el viento y se lo lleva. Entonces buscaban una roca, una piedra firme, y ahí levantaban su casa. Entonces, la roca, la piedra firme, de donde se levanta toda la estructura, se puede llamar así, de los dogmas de fe y teológicos, es la Santísima Trinidad. Si uno no tiene bien en clara la Santísima Trinidad o no conoce, entonces uno dice: ¿a quién estás rezando? ¿A quién estás orando? ¿A quién estás? Es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda oración se dice, los cristianos que somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. Dice aquí, en el nombre, no, sino no en los nombres, ¿ya? Ojo, es importante. El misterio de la Santísima Trinidad, como señala el Catecismo en el numeral 234, dice: es el misterio central
de la fe y la vida cristiana. Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es como Dios es en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la fuente donde emana, de donde sale todo lo demás misterio de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial de la jerarquía de la verdad de fe. O sea, supuestamente, si hay una jerarquía de la salvación, no es otra cosa que el camino, la historia del camino y los medios por los cuales Dios se nos muestra como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros conocemos la Santísima Trinidad Padre? Aquí no hemos llegado nosotros por una reflexión o elucubración racional, no. ¿Cómo conocemos la Santísima Trinidad? Por la revelación. Es decir, el Padre se nos ha revelado que es Padre por el medio del Hijo. Y el Hijo nos revela que hay un Padre, ¿no es cierto? Él mismo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él se revela como Hijo, ¿no? ¿Y cómo conocemos que hay una tercera persona? Porque el domingo pasado hablamos, Pentecostés, la persona del Espíritu Santo, que es ese amor del Padre con el Hijo, no es solamente una emoción, un sentimiento, una fuerza, sino es una persona. En este caso es el otro Paráclito. Los padres, dice aquí en un texto, distinguen entre teología y la oikonomía. ¿Qué es esto, padre? Designando en el primer término el misterio de la vida íntima en Dios, del Dios Trinidad, es decir, que Dios vive en esa, mejor dicho, Trinidad. Y en el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica la vida. Vamos a explicar esto. Por la oikonomía, o economía que llamamos nosotros, no la economía de esto, sino la economía es ese plan de salvación de que se revela, nos es revelada también la teología, es decir, cómo se vive al interior. Dice, las obras de Dios revelan quién es en sí mismo. Ojo, ¿cómo conocemos que Dios es Trinidad? Lo que le estaba diciendo. Porque Dios se nos revela. ¿Y cómo se manifiesta Dios? Se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya en el Génesis, ustedes tienen Génesis, ¿recuerdan? Cuando Dios va a crear al hombre, ¿qué dice? Hagamos. Mire, qué particular. Si solo había uno, ya hay uno, un solo Dios. Pero dice, hagamos. Yo me acuerdo cuando estudiábamos Dios Unitrino con el padre, que en paz descanse, Carlos Ignacio González, que era un apasionado también por la Trinidad, y hizo un libro sobre la Santísima Trinidad y tradujo muchos textos, ¿no? Lo primero era la Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura, después la Santísima Trinidad en los padres de la Iglesia, y después la Santísima Trinidad en la teología, y por último en el magisterio de la Iglesia. Imagínense, todo ese estudio de la Santísima Trinidad era un bloque así, ¿no? de todo lo que era la Santísima Trinidad. Entonces, trataremos hoy de explicar, ¿no es cierto?, entre comillas, porque el padre Carlos Ignacio decía, si ya entendiste que esa es la Santísima Trinidad, no es la Santísima Trinidad. Déjalo. Entonces, padre, porque la Santísima Trinidad nosotros la podemos conocer, porque se manifiesta y se nos revela, pero no la podemos llegar a comprender, porque si no estaríamos reduciendo el misterio, ¿no es cierto?, en algo que sobrepasa, ¿no? Ojo, no es un misterio, como nosotros pensamos, oculto, que solo algunos saben, que algunos grandes teólogos que conocen, no, es un misterio porque es tan grande, tan fuerte, que no llega tu pequeña capacidad a comprender tanto. Es decir, miren, imagínate, no sé si ha sido el Estadio Nacional, ¿no es cierto?, cuando está oscuro y encienden todas las luces, esas luces se ve todo el estadio como si fuera de día, ¿no? Imagínate esos reflectores potentes, ¿no es cierto? Todos te los proyectan en la cara, imagínate. Entonces, tú intentas o abrir los ojos, o mejor dicho,
Cuando ahorita no tenemos aquí, pero los que están en el norte, cuando tú sales de tu casa, que estás a oscuras y intentas ver el sol, mira el sol de frente, no puedes, porque es tanta la luz del sol, tan potente el sol, que tus ojos no pueden recibir tanta luz y no soportan, te ciega. Así es el misterio, es tan fuerte, tan grande el misterio, que no tenemos esa capacidad nosotros de llegar a comprender todo. Y después David Cristian le contará la historia de San Agustín y el niño, ¿no?, de la playa. Esa es otra historia también. Entonces, las obras de Dios se revelan quién es en sí mismo. Entonces, aquí define el padre, padre de la iglesia, dice, teología, cómo se vive al interior de la Trinidad, y oikonomía, cómo se revela, cómo se manifiesta. Dice, e inversamente, el misterio de su ser mismo ilumina la inteligencia en todas sus obras. Así sucede analógicamente, así se usa, así se habla en teología, mejor entender, con analogías, es decir, comparaciones. Recuerden lo que usa Jesús, las parábolas, ¿no? El reino de Dios, tal, ¿no? Entonces, y algunos utilizan varias analogías. Miren, cuando venían los niños de la primera comunión aquí, y teníamos que explicar la Santísima Trinidad, siempre era complejo. Entonces, me acuerdo un día que había un papá, una mamá y una niña, ¿no? Entonces yo hice, al papá le di una vela, a la mamá le di una vela y a la niña una vela. Y entonces en plena homilía los hice venir adelante y le dije, ¿cuántas personas hay aquí? 3, papá, mamá y su hija. Muy bien. ¿Cuántas velas tienen? 3, muy bien. Yo voy a encenderle las velas. Muy bien, ahora ya encendieron sus 3 velas. Juntamos las velas, ya. ¿Cuántas velas hay aquí? 3. Junten las velas. ¿Cuántas llamas hay aquí? Una sola llama. Muy bien. Entonces, hay una comparación, una analogía. Algunos hablan también del amante, del amado y del amor, ¿no? Esa comparación. Otros hablan de la luz, ¿no es cierto? La fuente de la luz, el sol, por decir otra, de lo que uno recibe, la luz, o sea, la fuente, el sol, el rayo de la luz, y otros hablan del resplandor o de lo que uno recibe. Entonces, otros hablan también del Padre, que tiene 2 brazos, uno es el Padre, que es la persona, y el otro el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hay muchas comparaciones, muchas analogías, y así utiliza la teología para poder hablar de estas 3 personas. Las personas se muestran en su obrar, y en la medida que conocemos mejor a las personas, conocemos mejor quiénes son. La Trinidad es un misterio de fe, así es. En sentido estricto, uno de los misterios, dice el Vaticano I, escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no se nos revela desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huella en su ser trinitario, en su obrar, en la creación. Hagamos, ¿no? Lo que le decía la pregunta, que desde ahí comienza. ¿Por qué dice hagamos? Porque son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde se ve el Padre? Porque Él es el que manda. Al principio Dios, existía Dios, el Padre. ¿Y dónde vemos al Hijo? Porque no menciona la palabra del Padre, hagamos, es decir, la palabra por la que se hizo todo. ¿Y el Espíritu Santo, Padre? El Espíritu sobrevolaba, ¿no es cierto?, la faz de la tierra. Ahí está. ¿Dónde se muestra la Trinidad? Pues en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba a su pueblo, cuando hablaba por los profetas, se dice en el credo, ¿no? Por eso hay que leer bien, hay que aprendernos bien el credo. Y en el Nuevo Testamento ya, pues, en la encarnación, el Padre enviará el Espíritu Santo que vendrá como sombra y pues la Virgen engendró al Hijo de Dios. ¿Dónde más? El bautismo. Este es mi Hijo amado, se escuchó una voz, el Padre. Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre el Hijo, Jesucristo. También
¿cómo se llama? En la transfiguración, y se puede decir también que en el momento culmen de la crucifixión y la resurrección. Entonces, siempre se nos revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, ya no quiero enredarlos mucho. Después de la doctrina, igual iremos leyendo un poco más y conociendo más. Le dejo ahora al Padre Cristian, que nos habla de la parte litúrgica. Muy bien, hermanos, estamos en el programa 119. Gracias, Vitaldo, por el dato. 119. Nos saluda Nela Sánchez Romero, ¿no? Feliz y bendecido día, queridos padres Rubén, Cristian, feliz fiesta de la Santísima Trinidad. Nos saluda también Jenny Alania Grijalva, Modesta Chapiama, querida Normita, desde el caserío del Porvenir Papayal. Estimado Hernán Rocha Ortega, que también nos saluda. Victoria Magdalena Bolívar Rojas, ¿qué tal, Victoria? Yuli Marlene Sencho Díaz, buenos días, padrecitos, saludos desde Argentina. María Barbachán Barrios también nos saluda. Edil Truyes Olivos Atoche. Nos saluda María Luisa Félix. Nos saluda Mari Carmen Cortijo. Cuando el padre Rubén estaba hablando de su vida de colegial, también yo me acordaba que en cuarto de primaria estaba la madre Andrea, que nos enseñaba religión. Y claro, hemos aprendido con la religión, hemos aprendido el catecismo, la primera comunión, pues paporreteando el catecismo, me acuerdo, ¿no? Era así el examen, del 1 al 10, del 1 al 20, era así, aprenderte pregunta y respuesta. Pero recuerdo que a esa edad, imagínense, cuarto de primaria, pues yo siempre le preguntaba a mi padre, ¿qué significa el Padre? ¿Qué significa el Hijo? ¿Qué significa el Espíritu Santo? Porque eso no sé en qué momento se dio, de la duda un poquito. Y mi padre siempre me decía, es un Dios, no hay tres dioses, es un solo Dios. Pero ¿por qué Padre? ¿Por qué Hijo? ¿Y por qué Espíritu? Me decía, ya cuando estés en la primera comunión aprenderás. Y por eso estaba entusiasmado yo en la primera comunión para que me lo expliquen. Y recuerdo que esta madrecita, que era, gracias a Dios, de una buena línea, ¿no? Esta madrecita me ayudó porque me dijo, mira, Cristian, desde que tú naces hasta que tú mueres, formas parte de la historia de la salvación. Yo dije, ¿qué? ¿Historia de la salvación? ¿Qué es eso? Dije. Entonces me explicó, mira, Dios, que es tan bueno, nos ha creado, ¿cierto? Sí, no dudamos de eso, Dios nos ha creado, ¿no? Y Dios también nos va a llamar a la vida eterna en algún momento, ¿no? Perfecto. Entonces, dentro de ese, y me hizo como una línea así de tiempo, ¿no? Me hizo un gráfico. Entonces, Dios, que es tan bueno, nos crea, nos ha formado y nos pone a diversos personajes. Y así lo resumió, ¿eh? Patriarcas, profetas, ¿no? Después necesita el mundo que Dios haga hombre. ¿Por qué? Porque no ha perdido la noción, porque no tiene un ejemplo que seguir. Y por eso Dios se hace hombre, Jesucristo. ¿Es otro Dios? No. Es el mismo Dios. ¿Y por qué se hace hombre? Para que tú y yo aprendamos a ser verdaderos hombres. Ya, creo que estaba fácil, ¿eh? Yo lo entendía así, bacán. Entonces, ahí está un periodo de 33 años en los cuales Dios, ¿no? Que se hace hombre en Jesucristo porque tiene una meta, ya no crearnos, ya hemos sido creados, sino para salvarnos. Y así como hubieron patriarcas que escucharon a Dios, profetas que escucharon a Dios, ahora hay discípulos que han vivido, han sido testigos de la experiencia de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y esa es la experiencia, y por eso, y me explicó fiestas que yo no entendía, pero que ahora ya las comprendo, obviamente, ¿no? Me explicó de la ascensión. Es necesario que el Señor se vaya para que venga el Espíritu Santo y nos deje el gran misterio de la Trinidad. Y después vivamos el cuerpo y sangre de Cristo, en el Corpus Christi. Justo son las celebraciones que vamos a ver, que ya hemos vivido algunas, hoy estamos viviendo la Santísima Trinidad, y el próximo domingo vivimos el Corpus Christi, ¿no? Entonces son esos detalles interesantes. Entonces la madre me decía, es necesario que Jesús se vaya, regrese. ¿Por qué? Porque ahora nos envía el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos envía el Espíritu Santo? Para poder comprender todo lo que Jesús no nos ha dicho, pero que está en Dios.
¿Y el Espíritu Santo es Dios? Sí, es Dios. Bueno, yo lo entendí. ¿Ustedes lo han entendido? Ya ustedes me lo dirán, no sé si me lo han entendido. Pues yo lo entendí muy bien en la historia de la salvación. Por eso hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, un solo Dios. Después, cuando el padre Rubén hablaba de el profesor Carlos Ignacio, ahí uno se empieza a enamorar de verdad. ¿Por qué? Porque cuando, imagínense ustedes, nosotros ya siglo XXI tenemos textos, pues, que nos ayudan simplemente a profundizar. O sea, nosotros no hemos quemado neuronas, como se dice, como otros que sí han sido inspirados por Dios, en las cuales Dios lo que hace es comienza a colocar bien bonito, bien clara la doctrina. ¿Para qué? Para no desviarnos. ¿Qué pasa si me desvío? Cometo una herejía. Así de simple. Me convierto en un hereje, ¿no? Empiezo a enseñar cosas que no son de Dios. Como ayer un amigo me decía, padre, estoy muy triste. ¿Por qué? Porque un amigo religioso dice que Jesús cometió pecados. ¿Qué cosa le dije? Sí, y es de la orden tal. Uy, Dios mío, apárate de él, le dije. ¿Por qué? ¿Cómo que Jesucristo cometió pecado? ¿Cómo que Jesucristo cometió pecado? No entiendo. Una cosa que se ha tentado, otra cosa es cometió pecado. No, tiene que cometer pecados para purificar su alma. ¿Qué cosa? Le dije, eso no está en el catecismo, le dije. Y le decía a mi amigo, pero padre, es un religioso. Bueno, pues ¿dónde habrá estudiado? Le dije, ¿dónde habrá estudiado? Pero no. Ahí está, por eso es muy claro, hermanos, por favor. Ahí está el padre Rubén, que cuando habla utiliza el catecismo. Porque no se puede desviar ni A ni B, sino se convierte en un hereje. Y obviamente nosotros también nos empezamos a desviar, y no es así. Por eso es muy importante cómo la Santísima Trinidad empieza a obrar en nuestros primeros padres. Nosotros no somos como nuestros hermanos separados que no valoran la tradición de la iglesia, sino ellos solamente valoran la Sagrada Escritura. Y por eso ahí este misterio de la Trinidad no está, y por eso ellos dicen, no, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios. Como las herejías, ¿no? No, entonces nosotros decimos Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? ¿Qué significa persona? Y me acuerdo que Carlos Ignacio decía, no, prosopon, griego, persona, que significa una misión, un mandato, y solamente se da a la Trinidad, nada más. Por ejemplo, aquí estamos sentados 3 personas, aquí nosotros 2 y la madre que está ahí tratando de hacer maravillas con la tecnología, ¿no? Entonces, pero cada vez somos 3 personas, porque cada quien distinta, no somos iguales. Por más que seamos gemelos, igual, ¿no? Algo tenemos diferencia, en cambio en Dios no. En Dios existe esa unidad muy clara y concreta. Los 3 son iguales. Y ahí el padre Carlos Ignacio nos hablaba de cómo Dios empieza a manifestarse en los primeros padres, y por eso el signo trinitario, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, lo que se llama santiguarse, ¿no? Uno empieza a vivirlo desde los primeros padres. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaban a valorar la Trinidad. ¿Cómo? Obviamente inspiración de Dios, ¿eh? Porque no me imagino, pero es así. Entonces, la Santísima Trinidad empieza a formar parte no solamente de la doctrina, sino también de la parte de la liturgia. ¿Qué significa esto? Los gestos que tú y yo hacemos para valorar. ¿Cuántas veces tú haces la señal de la cruz? ¿Cuántas veces te santiguas? ¿Cuántas veces? De repente para bendecir los alimentos, ¿no? Cuando paso delante de una iglesia, porque sé que ahí está el Señor en el sagrario, ¿no? Cuando voy a rezar. Por eso todos los sacramentos empiezan con el signo trinitario y acaban con la bendición, que también es el signo trinitario. Y esa es nuestra vida. A veces yo me pongo a pensar, ¿por qué a veces los comunistas, los izquierdistas, esos paganos, caviares, etcétera, por qué sacan el signo trinitario de sus lugares? ¿Por qué sacan a Jesús? Obviamente, pues les llamará la conciencia, ¿qué cosa? Los apelará, los cuestionará. Por eso es muy importante cómo nuestros primeros padres ya utilizaban el signo Trinidad refiriéndose a Dios en 3 personas, ¿no? Nuestros primeros padres lo entendieron dentro de la historia de la salvación. Por eso nosotros también, yo se los he explicado así un poquito, para que también ustedes se los expliquen a los demás. Y esta madre, Andrea, de la primera comunión,
siempre nos decía, nunca traten de meter todo Dios en tus neuronas. ¿Por qué? Porque no va a entrar, porque si no, no fuera Dios. Siempre existe algo para nosotros tener que enseñar, profundizar, aprender. Por eso hoy día la soberbia de la gente es creer que todo lo sabe. O como no lo sé, o como no lo entiendo, no existe. No, eso no es así. Entonces ahí nos ponía el ejemplo, que obviamente ya entendí después quién era San Agustín, nos contaba la historia de San Agustín, ¿no? San Agustín estaba preocupadísimo porque no entendía muchas cosas de Dios, ¿no? Etcétera, y está paseando por el mar y ve a un niño, no me acuerdo el nombre, si tenía un nombre, pero ella siempre nos ponía el nombre de la mar, ponía el nombre del más incrédulo, ponía, ¿no? Que iba al mar y agarraba su baldecito y había hecho un hueco en la arena y trataba de echar ahí el agua del mar. Y así lo veía que iba, sacaba agua, llenaba en su huequito y qué sé yo. Entonces San Agustín inquieto le va y le pregunta, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Es que quiero llenar este huequito con el agua del mar, ¿no? Y le dice, pero eso es imposible, eso no se va a hacer, nunca se va a poder. Y este niño le responde, igual tú, hay muchas cosas de Dios que no se pueden entender, no se pueden comprender, es un misterio de amor. Y ese misterio, acuérdense, no porque sea oculto, sino porque hay que estudiar, profundizar para conocer más las cosas. Por eso cada vez que hagas tú la señal de la cruz, no lo hagas paporreteando. También a veces alguno medio acomplejadito, ay, se hace así en el pechito nomás para que no lo vean, o está comiendo en la calle, acomplejado. No, hace bien la señal de la cruz, bien hecho y derecho, ¿no? Es que hay mucho temor hoy en día. Nada, si Jesús murió en la cruz, ¿tú por qué no? No, acuérdate, es lo más valioso que tú y yo tenemos, el primer misterio, el principal misterio de nuestra fe. Tú destrozas la Trinidad, eres un hereje, así de simple. Muy bien, a mí me tocaba la parte teológica, pero no me desvío, como dice el padre Cristian, porque estoy con el catecismo en la mano, es mi mayor seguridad. Además, recordando los viejos estudios de la teología, el año 99, creo que entramos ya a la 96, 97, 98, 99, estamos en primero de teología. Y dice aquí, como hablaba el padre, la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones, ¿no? Es lo que nos une con los musulmanes, que ellos provienen de Ismael, ¿no es cierto? Y de ahí vienen Alá, ¿no? Nos une también con los judíos, ¿no? Son nuestros hermanos mayores. Me acuerdo que contaba un día Juan 23, dice que se encontró con el rabino y iban a una reunión y iban a entrar al ascensor y el rabino era gordito y Juan 23 era anuncio en París y era gordito. Y entonces no sabían quién entrar primero. Y entonces le decía, usted, monseñor, no, usted, rabino, usted. Y entonces Juan 23 dijo, usted, monseñor, usted es rabino porque ustedes son del Antiguo Testamento. Nosotros somos del Nuevo. Entonces entró el otro, el rabino. Entonces Juan 23 tenía buen sentido del humor. Y somos las tres grandes religiones monoteístas, ¿no es cierto? Y reveladas. Pero aquí parte la diferencia, que ellos solamente se han quedado en el Dios Padre. No aceptan a Jesús como hijo y menos el Espíritu Santo. Los musulmanes creen que Jesucristo es un gran profeta, pero profeta como Alá y otros, pero no creen que Jesucristo es Dios. Y también los judíos hablan de Jesús como un gran profeta, lo reconocen, pero no es el Hijo de Dios. Entonces, esto es nuestra diferencia y es difícil que un musulmán, un judío, pues se convierta, porque aquí radica lo principal, ¿no? De lo que él tiene que creer, tiene que romper ese esquema, ¿no es cierto? Pero sí hay musulmanes y judíos que se convierten en el cristianismo. Bueno, hablamos de otros grupos ya menos, o sea, no es por despreciarlos, pero las sectas, digo, los hermanos separados, especialmente los no mormones que hablan de la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Por eso su bautismo no es válido.
sea, si alguien dice, no, yo ya me bauticé con los mormones, no vale tu bautismo, porque no es trinitario. Y más todavía los testigos de Jehová, esos ni siquiera creen que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo, o sea, ninguno de ellos. Por eso, queridos hermanos, pues hay que ver bien, ¿no? Los demás, estos de la Alianza Cristiana, los que son verdaderamente cristianos y creen que Jesucristo es Dios, si se bautizaron en la fe trinitaria, su bautismo es válido, ¿no? Ahora, nosotros nos hemos bautizado en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y alguien se va a otra iglesia y dice, yo me he bautizado así en el agua, no sé cuánto, y ya ahora ya no, uno se recibe el bautismo una sola vez en la vida, una sola vez en la vida. No, el otro bautismo es echar agua encima de agua, ya está marcado, ¿me dejo entender? Por eso hay que entender bien, ¿ya? Y bueno, dice aquí, la divinidad es con frecuencia considerada como padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado padre en cuanto creador. Bueno, sigo aquí. Jesús ha revelado que Dios es padre. ¿Cómo sabemos que Dios es padre? Porque Jesús nos lo ha revelado. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, a quien el Padre se lo quiere revelar. ¿Y quién nos revela? El Hijo. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y era Dios, y Él es la imagen de Dios invisible. ¿Cómo sabemos que Dios es Padre? Por medio del Hijo, y el Hijo nos lo revela como Padre. Él es la imagen de Dios invisible. Después de ello, siguiendo la tradición apostólica, avanzo ya, la Iglesia confesó la misa, ahí está. Muy bien, ya volvimos. Tenemos problemas con la conexión, pero ya estamos aquí. Decía, me quedé justo en la definición de la Santísima Trinidad. 3 hipóstasis, una usía. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas distintas, pero una porque no es, como decía el Padre, una creación, el Hijo, no, es engendrado, no creado, consustancial, aquí viene la palabra, ya comienza la palabra, consustancial, de la misma sustancia del Padre, ya es Dios verdadero. Por eso ese religioso que estudia una teología trasnochada, es decir, es imposible que Dios y el pecado estén juntos. Una cosa es que Jesús fue tentado, pero no cayó en la tentación. Por eso, cuando dice la palabra, hay un canto que a veces a mí me gusta mucho, pero que teológicamente no está bien, hay que revisar bien los cantos, dice, para un Dios que conoció la tentación del amigo, conocer en el
es una palabra que en la Biblia significa probar. Yo creo que por ahí viene el error. No es como nosotros que, yo conozco y miro y veo. No, no. Conocer hay que usarla bien, porque en la Sagrada Escritura dice, Isaac conoció a su esposa, es que estuvo con ella. Pero por eso hay que ver bien, Jesús no probó, no cayó, porque es Dios, es consustancial al Padre, es Dios, y Dios y pecados como el agua y el aceite nunca pueden estar juntos. Sigo un poquito más, dice, antes de la Pascua, Jesús anuncia el envío del otro Paráclito, es decir, el defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación, habíamos hablado que ya está en la creación, y que habló por los profetas, que también dice el credo, estará junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y los conducirá. Entonces, el origen eterno del Espíritu Santo se revela por su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia. Muy bien, aquí ya seguimos con otro tema que es las procesiones, que es otro complejo que vamos a seguir a ver si nos da el tiempo. Nos quedan 10 minutos. Las procesiones, las misiones, ¿no? Es un tema entrar en el misterio, que es como para un tema teológico, pero bueno, le paso al padre Cristian. Cuando el padre Rubén habla de que solo falta eso, yo pienso en los 2 años que hemos tenido de estudio, ¿no? Con Carlos Ignacio y todos los libros que nos mandaba a leer. Y por eso es importante, hermanos, siempre el detalle tan valioso de mirar nuestras raíces, ¿no? Hoy estamos viviendo una sociedad en la cual yo sí les pediría que se cuadriculen con la doctrina. Sí, porque hoy ha habido ya mucho relajo, ¿no? Cada quien piensa lo que desea, etcétera, ¿no? Nela Sánchez Romero nos dice, padre, se refiere a Rubén, repita los últimos 10 segundos, que se fue la señal. No sé, perdónanos, pero no sé en qué momento se nos fue la señal. Aquí no vemos más. Aurea Vera Velázquez. Aurea Vera Velázquez sí nos habla de conocer, es igual establecer una relación personal con. Sí, es cierto, es profundizar, ¿no? Y bueno, Aurea, pues tú has estudiado teología, ¿no? Tú eres magíster, has estudiado diplomado en teología, ¿no? Entonces sí es interesante cuando uno... Pero explícale que pueden estudiar, ¿no? Claro. Ahora, claro, acuérdense que en algunas parroquias se lleva lo que se llama la teología para laicos, ¿no? Que es profundizar lo que el padre Rubén está diciendo y empezarlos a explicar, ¿no? Recontra masticadito, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y de ahí ya te nace a profundizar, a leer. En la Facultad de Teología, también, no sé si en la pandemia, pero debe haber cursos así básicos, sencillos, de 4 sábados, 5 sábados, en la mañana, 2 o 3 horas, ¿para qué? Para profundizar. Y sobre todo, acuérdense, la Santísima Trinidad, como el Evangelio de hoy que hemos escuchado, te dice 3 cosas. A mí me llama la atención los detalles, ¿no? Te dice que Jesús se acerca a los discípulos, unos se postran, otros lo adoran y otros dudan, ¿no? Entonces, acuérdense, ahí estamos nosotros. Estamos nosotros. A mí siempre me decían, dudar no es malo, no te acomplejes por no saber, no te acomplejes por dudar. Lo que sí te tiene que doler y molestar es que te quedes con la duda, ¿no? ¿Cuántos profesores hemos tenido nosotros que nos decían, no se queden con la duda, pregunten? ¿Saben? Es más, Carlos Ignacio nos decía, si ustedes no aprenden la Trinidad, como curas, van a enseñar muy mal. No van a valorar el sacramento, no van a valorar el misterio. Y ustedes como laicos, obviamente ya tienen lo básico, como se dice, la versión super coquito, pero no es mala, por si acaso, porque es como poner las bases bien claras, ¿no? Ya lo demás les toca a ustedes levantar. Ya tienen los cimientos bien claros cuando uno dice, no, son tres personas, un solo Dios. Entonces, cuando uno comienza a vivir litúrgicamente la Santísima Trinidad, ya les hablaba del signo trinitario, siempre a enseñarlo muy bien, no a paporretear el signo trinitario. Y sobre todo a valorar, que imagínense ustedes a lo largo de la Santa Misa, cuántas veces nos hacemos la señal de la cruz, cuántas veces nos podemos santiguar, ¿no? Al comienzo, ¿no? Al final, el momento de la bendición,
el momento del Evangelio. Acuérdense, son momentos claves en los cuales le pedimos al Señor que nos ayude a poder comprender, ¿no? Cuando vamos a leer el Evangelio, nos santiguamos, ¿no? Nos signamos, perdón, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y después, otra vez, nos persignamos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque le pedimos que poder entender, ¿no? Yo como desde siempre, ¿no? Cuando estoy predicando, miro ahí a la gente. Claro, hay gente que escribe, gracias a Dios, hay gente que observa, también hay gente que medita muy bien, que está en el séptimo cielo ahí meditando, no sé, está en su mundo, ¿no? Pero todo se ve obviamente en las actitudes que uno va reflejando después. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que tienes el papel, como dice el Evangelio, de poder participar, de convertir y bautizar, ahí va a crecer la iglesia, ¿no? Hoy en nuestra iglesia, acuérdense, hay mucha majadería en el sentido de que la gente buena, pues no se da cuenta que hay ideas o hay actitudes que atacan y van dañando nuestra fe. El decir es que todo es igual, mentira, tiene su diferencia, Padre, es que todas las religiones son iguales, mentira, no son iguales. Ya el Padre explicó, las tres religiones monoteístas, unas se han quedado en Dios como creador y no consideran a Jesucristo. No puedes decir que son iguales. No puedes decir que es lo mismo ser judío, ser musulmán y ser católico. Padre, ¿quién es más? No te voy a responder eso. Pero te respondo con una frase. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo dice Jesucristo, ¿no? Jesucristo no fue musulmán, no fue judío, Padre. Sí, claro, fue judío. Pero acuérdate que hace un quiebre fabuloso. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos lo que ahora estamos experimentando. Por eso es importante ir madurando esa realidad de poder mostrar cada día más nuestras expresiones de fe, ¿no? Por eso vive muy bien cuando tú realices las oraciones. A mí me gustaría, bueno, cuando no estábamos en pandemia, siempre aprovechaba visitar casas. A ver, ¿dónde está su cuadro? ¿Dónde está su última cena? ¿Dónde están los detalles de piedad? ¿Esta es una casa piadosa o qué? ¿Y dónde están? Yo recuerdo mucho que tenía arriba de mi habitación, ¿no? Una gran cruz, ¿no? En mi mesa de noche, a la Virgen María y Sagrado Corazón, qué sé yo. Padre, es que es el tiempo de la abuela. No, la abuela, ten cuidado, la abuela está en el cielo, ojalá que tú también llegues al cielo. Así les digo a los que me responden así, ¿eh? Por eso hay que fundamentar mucho en los detalles, Tengan esos momentos en los cuales tú sepas expresar. Y un último detalle, busquen siempre a la entrada de su casa. Ahora, bueno, por la pandemia tenemos el alcohol y tenemos tantas cosas, obviamente, un poco porque tenemos que vivir esa experiencia. Pero cuando acabe la pandemia, pon cerca en la entrada de tu casa un recipiente con agua bendita. ¿Para qué? Para que cuando llegues a tu hogar, metes tus deditos y te persignas. Gracias, Señor, para ayudarme a poder comprender. Y sobre todo, ¿para qué? Para convertir almas. Entonces, ¿de qué nos vale pensar en la Santísima Trinidad si no convertimos almas? Ese es el detalle fabuloso de la Santísima Trinidad. Muy bien, voy a intentar zambuirnos, por favor, al misterio de la Santísima Trinidad. Lo voy a dejar con el dulce en la boca, no se lo voy a masticar todo, que es hablarles un poco de las procesiones, las relaciones y las misiones. Cuando me acuerdo que estábamos estudiando y hablaba, el padre Carlos Ignacio decía, las procesiones, yo conozco la procesión del Señor Milagro, la procesión del Corpus Christi, no, esa procesión no, procesión que procede de, bueno, vamos a entrar al misterio, el Señor nos ilumine. Hay dos procesiones en el interior hablado en la parte 236 del Catecismo de la Iglesia Católica, la palabra teología significa el conocimiento de Dios en sí mismo, ¿no? Dos procesiones en el seno de la Santísima Trinidad. Primero, que el Hijo procede del Padre
por el camino de esa generación que ya habíamos hablado, por medio del conocer de Dios, es la vía intelectiva, ¿no es cierto? Procede del Padre. Ya lo habíamos definido en el concilio, ¿no?, de Nicea. Y después la otra procesión es el Espíritu, lo que hemos celebrado el domingo pasado, procede del Padre y del Hijo. Aquí es importantísimo porque esta palabra es el filioque, que nos causó problemas con los de la iglesia oriental, ¿no? El filioque es otro tema para hablarlo en otro momento. Entonces es una generación del amor, ¿no? La otra es la generación de la vida intelectual y esa es la generación del amor. Es el aspecto volitivo, dice aquí, es la voluntad amorosa del Padre y del Hijo, y este amor se transforma en la tercera persona, que es la persona divina del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En los numerales 238 al 248 de Catecismo de la Iglesia Católica. Esas son las procesiones que procede de. Ahora vamos a otro tema, las relaciones. Estas relaciones también nos hablan de lo que es Dios en sí mismo. ¿Cuántas relaciones hay? 4. Esta era clave porque venía en el examen y tenía cuántas procesiones, cuántas relaciones y teníamos que explicarlo, ¿no? El padre Cristian ya sabe, si no, no probábamos Trinidad. Las procesiones son 4. Primero, las relaciones, perdón, ya me estoy confundiendo. Relaciones. Procesiones 2, relaciones 4. La primera relación es la paternidad. Es decir, el Padre, del Padre con referencia al Hijo. Es la primera relación, la paternidad. La segunda relación es la filiación o la filialidad del Hijo con referencia al Padre, de quien procede toda la eternidad. Él ha dicho, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Es el Hijo. La tercera relación es la expiración activa, así se llama, expiración activa. El Padre y el Hijo se aman de tal manera que generan una nueva persona, el Espíritu Santo. Es la expiración activa, el amor. Y la expiración pasiva es el amor expirado por el Padre y el Hijo, contemplado desde el Espíritu Santo. Desde Él, que recibe y es generado, la expiración del Padre y del Hijo es recibida, por tanto, como una expiración pasiva. 4 relaciones: paternidad, filialidad, expiración activa y expiración pasiva. Disculpen que nos estamos quedando ya al final del programa. Y las misiones son 2, ¿ya? Las misiones es hacia afuera, lo que llamábamos la oikonomía, que es la economía de la salvación, son 2. La del Hijo, que es enviado por el Padre, es la encarnación redentora. El Hijo enviado por el Padre es hacia afuera, ad extra, ¿no? Es cómo se relaciona. Y la del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, para dar testimonio de Jesús resucitado, para santificar a la iglesia. Entonces, la encarnación redentora, el Hijo enviado por el Padre, y la del Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo. Bueno, he tratado de hablar un poco de esto, hay mucho más, pero yo quiero cerrar el programa con algo importante que nos revela este misterio de la Santísima Trinidad. Nos dice 2 cosas importantes. Primero, que es un misterio lógico, pero lo más importante, ¿cómo se vive al interior de la Santísima Trinidad? ¿Cómo se vive? En unidad, la unidad. ¿Y qué más? Pero que hay una diversidad, son 3 personas distintas. Y eso es lo que tenemos que vivir. Esta unidad es en el amor, en el amor. Y ya, yo lo que siempre repito es una frase del Papa San Juan XXIII, que es, podemos discrepar, ojo, pero nunca discordar, nunca discordar. Es decir, nunca podemos tener el corazón dividido. En temas de verdad, de doctrina, ahí hay una única verdad. Ahí no podemos, por así decirlo, dudar. Ahí tenemos que estar unidos. Pero en la iglesia hay diversidad. Imagínense, la hermana aquí pertenece a una congregación, hay un montón de congregaciones, no me pregunten porque hay muchas congregaciones. Y también, de cierta manera, nosotros podemos pensar diferente. ¡Viva la libertad! Hace poco escuchábamos la segunda lectura del Pentecostés. Hay diversidad de dones, de carisma, de ministerios, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde apunta, Padre, usted? ¿Qué quiere llegar? Ya sabemos, está tejiendo algo. Primero, que tenemos que respetar la libertad y la diversidad que hay en la iglesia, ¿no? No podemos ofendernos.
yo pido la disculpa del caso, pero he publicado algo en mi Facebook que ha causado un poco de revuelo. Pero yo no he ido en cierta manera contra una ideología, sino lo que estoy pidiendo es que no podemos permitir el terrorismo, ¿no? Yo conozco de verdad lo que es el terrorismo porque en algún momento cuando estaba postulando, antes de postular al seminario, estudié en una academia preuniversitaria, César Vallejo se llamaba, que era una cuna de terroristas, ¿no? Yo lo he visto profesores que metían odio y veneno a los alumnos cuando estudiábamos en la Vallejo, a espaldas de la iglesia de la Nazarena, en esa avenida. Y también lo he visto porque cuando nos tocaba postular a la universidad en aquella época, pues San Marcos, postulé San Marcos, postulé a la uni, estaba tomada por los terroristas. Y además porque tengo 2 hermanos que son policías y han vivido el terror, ¿no? Tenía una madre que se enfermó rezando por mis hermanos que estaban en aquella época en plena guerra, ¿no? Entonces el terrorismo nos trajo muerte, nos trajo destrucción. Muchas personas murieron, víctimas inocentes. Es por eso que he puesto terrorismo nunca más, porque no podemos regresar a una situación de muerte. Hace una semana han matado, ¿no es cierto?, a 16 hermanos nuestros, y entre ellos niños quemados salvajemente por terroristas. Y a eso me refiero. Terrorismo nunca más. Ojo, estas ideologías totalitarias, lo señala el Papa, hace poco me tocó hablar, dar una charla, esas ideologías totalitarias rompen, primero, la unidad. ¿Por qué? Porque lo que promueven es la lucha entre clases. Eso es la vena principal del marxismo. Es luchar, pobres y ricos, para mediante esta lucha llegar al poder. Por eso los terroristas no permitían, ¿no es cierto?, que los sacerdotes y las monjas, mira, el Papa va a beatificar a una santa, una hermana beata, Aguchita, que daba de comer a los pobres. ¿Y quiénes lo mataron? Los terroristas. Los terroristas. Porque no puedes ayudar a los pobres, porque los pobres tienen que seguir siendo pobres para enfrentarse a los ricos en la lucha armada. Y lógico, los terroristas no aceptan, mejor dicho, los comunistas, más claro que el agua, los comunistas no aceptan la diversidad, ellos solo tienen un pensamiento, un único pensamiento, y no te puedes oponer a lo que ellos piensan. Mira Venezuela, mira Cuba, aceptan la libertad, Argentina y todo lo demás. Por eso, queridos hermanos, los comunistas rompen la unidad y rompen la diversidad. Y no podemos permitir eso. Por eso abramos los ojos. Hay curas, y lo digo abiertamente, que por decir esto, rezo por el padre Omar, los han atentado, o mejor dicho, los han amenazado de muerte. Amenazado de muerte. Y un cura que ha hecho 3 o 4 plantas de oxígeno, de dar de comer a los pobres. Por eso, esos son los terroristas. Y los otros curas, no digo quiénes, que son cobardes. Cobardes porque tienen miedo de decir la verdad. Bueno, fuera de los terroristas, también le tienen miedo a otras personas. Entonces, es un problema. No podemos ser perros mudos. Perros mudos, dice el profeta, ¿ya? Cuando vemos que hay un caos, alguien tiene que salir a decir la verdad. Pero decir la verdad, tengo aquí un amigo que hoy no lo he visto por aquí, que todo lo que yo comento va y se lo dice al obispo. Pero bueno, nos ven, no importa, no importa. Pero es verdad esto. Es verdad esto, por eso si hablamos la Santísima Trinidad y el Padre, el Hijo, muy bien, hemos hablado, pero hay que vivirla, hay que hacer la vida, tiene que vivir en mí, yo tengo que buscar vivir la unidad en la verdad. No puedo yo permitir
que nos engañen. Acepto que algún muchacho por ahí me ha escrito alguna cosa, pero son muchachos, no han vivido la época del terrorismo. Pero amigos míos, promociones del colegio, gente que ha vivido el caos del terrorismo, que no sepa respetar y no sepa saber definir qué es el terrorismo, y se van por otro lado. No, que tú, que no sé cuánto, que tú, que te voy a regalar tu tupper, que tú eres Fujimori. No estoy hablando de eso, pero se van por otro lado. Estoy hablando de lo que hemos perdido amigos, hermanos, y hemos perdido familias. Y el Perú ha muerto 77,000 hermanos nuestros, y no podemos volver ni permitir. ¿Cuántos curas han rezado por los que han matado el terrorismo? ¿Cuántos obispos tienen miedo de decir? ¿Tienen miedo de decir? Terroristas a los terroristas, llaman guerrilleros. No sé qué tontería le dice. Son terrucos, son asesinos. Y siguen matando gente. Bueno, queridos hermanos, ya no me quiero emocionar. Quiero vivir la unidad, quiero vivir en el amor. Pidamos que el Espíritu Santo nos conceda esta gracia, y les paso por el Padre Cristian para que lea la bendición y les digo una palabra final. Padre Cristian, calma. Vamos a rezar. Yo comparto todo lo que ha dicho Rubena, por si acaso. No. Muy bien, le pedimos al Señor rico en misericordia que nos dé siempre esa gracia y esa paz. Cuando uno ama a Dios, sabe defenderlo. Y cuando uno ama a Dios, sabe respetar. Pero acuérdense, hermanos, al demonio se le trata como demonio, no con misericordia. El demonio no nos trata así. Por eso siempre las cosas muy claras, muy concretas, y siempre se pide la conversión de la gente. Por eso que esta bendición sirva ¿para qué? Para que digamos las cosas muy claras, porque vivimos una realidad en la cual no se transmite muy bien lo que es Jesucristo. Jesucristo dijo las cosas muy claras. Al fariseo le dijo lo que era necesario, el escriba al escriba. Y a la mujer pecadora también. Acuérdense, por eso es muy importante tener siempre ubicados nuestros sentimientos y sobre todo nuestra razón. Hoy hay gente muy bruta, muy torpe, que se cierra porque le conviene. Y eso, acuérdense, no es humano, no es muy humano que digamos. Pidamos al Señor esa gracia, que aprendamos siempre a tener ese sano respeto a los demás y poder evangelizar a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. San Roque, ruega que este virus no nos toque.